La ratita de campo y la ratita de ciudad. Jean de La Fontaine. Érase una vez una ratita que se llamaba Margarita. Habitaba en el campo, en una pequeña choza, a la sombra de 3 espigas de trigo, y repartía plácidamente su tiempo libre entre la jardinería, el bordado y alguna visita a sus amigos, parientes o vecinos. Un buen día el cartero llamó a su puerta y le entregó una carta de su prima Rosa, una elegante ratita que vivía en la ciudad. Niña Rosa invitaba a Margarita a comer a su casa el miércoles siguiente. Cuando llegó ese día, la ratita salió al jardín y cortó un delicioso ramito de flores. Luego se puso el vestido más bonito que tenía, el de las grandes ocasiones, cerró la puerta de su casa y por fin encontró un buen sitio a bordo de un carro de verduras que iba justamente a la ciudad. Cuando el carro se paró, Margarita pisó por primera vez la gran ciudad. Miró a su alrededor y enseguida sintió una desagradable sensación de peligro que le producía una agitación incontenible. Los ruidos, la multitud, la confusión que la rodeaba a cada paso eran espantosos. Y en medio de todas aquellas casas juntas, que además parecían todas iguales, pasó muchas dificultades hasta encontrar aquella en la que vivía su prima. Una larga subida por las escaleras condujo a la ratita de campo hasta el piso central de un edificio imponente, y cuando llegó a él entró tímidamente en un magnífico apartamento como nunca había visto antes. Lujosas lámparas de cristal colgaban de los techos, iluminando espejos y formidables tapicerías. Alfombras suaves como el terciopelo cubrían los suelos y las habitaciones estaban decoradas con todo tipo de muebles raros y complicados. La ratita de ciudad acogió con mucho afecto a la ratita de campo, dándole las gracias por el delicioso ramito de flores, pero enseguida advirtió con una pizca de desprecio el sencillo vestidito de tela que llevaba su prima. Observó también con contrariedad los pequeños zuecos de madera que calzaba y rompió a reír al ver el cestito de mimbre que le hacía de bolsa. Cuando más tarde Margarita confesó sin reparo haber sentido mucho miedo a causa del alboroto de las calles de la gran ciudad, la prima no pudo contener una sonrisita burlona. Margarita no sabía qué decir y siguió a Rosa hasta el comedor en silencio y con la cabeza gacha. Cuando la levantó, volviendo su mirada alrededor, se quedó sin aliento y con los ojos muy abiertos ante el espectáculo de la mesa ya preparada. Sobre el mantel de encajes y bordados brillaban cubiertos de plata, grandes copas de cristal y platos de preciosa porcelana. Fue tal su maravilla que Margarita creía que soñaba, sobre todo cuando llegaron los excelentes platos, aperitivos de todas clases muy apetitosos, pastel de carne al horno envuelto en un hojaldre suculento, quesos gigantescos de los gustos más insólitos y misteriosos, dulces y confituras de cuento de hadas, bizcochos de crocante de todas las formas y colores, grandes cantidades de frutas exóticas, jugosas y perfumadas. ¡Fantástico! Margarita estaba trastornada por aquel magnífico surtido, pero cuando por fin se disponía a dar un mordisco a un bocadito delicioso, he aquí que de improviso un invitado totalmente inesperado se anunció con un maullido terrible y se presentó en el comedor enseñando las garras afiladas. Rosa y Margarita tuvieron que abandonar aquellas maravillosas delicias y correr para ponerse a salvo. Más muertas que vivas se refugiaron en un pequeño escondite detrás de las patas del piano. ¡Qué espanto! ¡Qué momento tan terrible fue aquel para la ratita de campo! La pobrecilla temblaba como una hoja. Vamos, vamos, intentó reanimar a la ratita de ciudad. No es nada, verás que aquí una se acostumbra sin problemas. Yo no podría acostumbrarme, protestó la ratita de campo. Mañana vienes tú a mi casa, te invito yo a cenar. El menú será muy sencillo, la vajilla modesta y reducida a lo indispensable, pero al menos podremos estar en paz, ya verás. En aquel instante unos maullidos tremendos, todavía más amenazadores que los de antes, resonaron muy cerca. Agazapándose en su refugio, presas del terror, las ratitas no se atrevían ni siquiera a respirar. Esperaron así hasta que aquel malvado gatazo decidió marcharse, pero esto solo sucedió al final de la tarde. Pasado el peligro, aunque todavía impresionada por lo sucedido, la ratita de campo salió apresuradamente del rinconcito de detrás del piano, se despidió de su prima abrazándola con tierno afecto y se dio prisa en volver a casa antes de que anocheciera. Cuando llegó y metió la llave en la cerradura, Margarita se dio cuenta de que nunca hasta ese momento su minúscula casita le había parecido tan acogedora. Muy cansada, la ratita se acostó y al soplar la vela para apagar la luz, un instante antes de dormirse al calor de su mantita de cuadros, suspiró pensando para sus adentros:
¡Ah, qué hermosa es la vida del campo! Al día siguiente, hacia el anochecer, llegó Rosa de la ciudad. Enseguida quiso visitar el jardín, pero con aquellos zapatitos de tacón alto tuvo muchos problemas para caminar sobre los guijarros y más de una vez tropezó con riesgo de caerse. La rústica sencillez de la casita la sorprendió y todavía la sorprendió más lo que su prima había dispuesto en el mirador. Se sentó en la silla forrada de paja que Margarita le indicó y con un aspecto lleno de perplejidad examinó los preparativos de la mesa. El mantel, los platos, los cubiertos de madera, los vasitos de lata. Como cena, la prima del campo no tenía otra cosa que ofrecer más que unas gachas de harina de maíz con unas rebanaditas de tocino y de postre unas pequeñas peras algo ácidas. Las dos ratitas, eso sí, pudieron comer a gusto y sobre todo con tranquilidad, sin prisas y sin miedo a ser estorbadas de repente. Después conversaron plácidamente a la luz de la vela, sorbiendo el café mientras el ruiseñor cantaba y la luna inundaba con su tenue luz la adormecida campiña. A la mañana siguiente, Margarita acompañó hasta la puerta a su prima, que regresaba a la ciudad, y le susurró dulcemente: «Está muy bien aquí, ¿verdad? La serenidad de la vida en el campo tiene su encanto». «Por favor, es cuestión de gustos», murmuró Rosa arrugando la nariz. «Yo ya no puedo con este aburrimiento mortal y no veo la hora, querida prima, de volver a las emociones de la vida de ciudad. Adiós». Este cuento también se acabó.